Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación empresarial generado por la Fundación Unipymes y LatinPyme. Estos espacios tienen como objetivo brindarles herramientas para su crecimiento personal y empresarial. Mi nombre es Nicolás Bautista y los voy a estar acompañando en la conducción de esta charla empresarial. De antemano les agradecemos siempre por estar en esas conversaciones todos los miércoles sobre diferentes temas empresariales para profesionales y directivos de diferentes organizaciones. Y bueno, el tema que vamos a hablar de hoy es el del sistema de riesgo psicosocial y cómo implementarlo bajo la nueva resolución 2764 de 2022. Y bueno, ahora sí le damos la bienvenida a nuestra experta del día de hoy. Ella es Joana Piñeros Garzón, es psicóloga de formación, especialista en seguridad y prevención de riesgos psicosociales y en gerencia del talento humano. Hola, Joana, ¿cómo estás? Muy buenos días para quienes se conectan a esta hora con nosotros. Muchísimas gracias por atender esta importante cita que tenemos frente al riesgo psicosocial. Claro que sí, Joana, voy a darte de una vez los permisos para que puedas presentar pantalla. Entonces ahí me confirmas que te salga la notificación. Sí, gracias. Listo, ya estamos viendo tu pantalla, solo es poner pantalla completa y listo, ya puedes comenzar. Cualquier cosa que necesites, yo estoy aquí muy pendiente, ¿listo? Bueno, por favor, ¿me confirmas que ya vemos mi pantalla completa? Sí, ahí se ve perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y como lo decíamos desde el inicio de la presentación, hoy vamos a hablar de la resolución 2764 del 2002, esta resolución que derogó la 2404 del 2019, pero en aspectos generales, recordemos que el riesgo psicosocial tiene dos resoluciones que nos enmarcan totalmente este proceso. Una, la 2646 del 2008 y esta que es la 2764 del año pasado. Digamos que en paralelo, ¿qué es lo que nos dicen estas dos resoluciones? La 2646 nos decía que debemos utilizar unos mecanismos específicos para evaluar nuestro riesgo psicosocial. Y en esta 2764 nos dice específicamente cómo lo vamos a hacer. Entonces, adoptamos la batería de instrumentos y adoptamos la guía técnica general que tiene todos los procesos de promoción, prevención y demás. Importantísimo aclarar que el objetivo de la aplicación de la batería es identificar y evaluar los factores de riesgo psicosocial a nivel intralaboral y extralaboral. Obviamente, esta batería tiene otras formas adicionales para hacer evaluación y la guía técnica y los protocolos son lo suficientemente amplios como para trabajar en estos temas de riesgo psicosocial. Pero ¿a quién le aplica esta resolución? Porque muchas veces creemos que este proceso es únicamente para un sector muy pequeño de nuestras empresas. Entonces aquí vemos que obviamente está para empleadores públicos y privados a nivel nacional. Esta resolución es para toda Colombia. También los trabajadores dependientes e independientes que tengamos en las empresas. Trabajamos con estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Quiénes son estos estudiantes? Estudiantes que están trabajando, obviamente, en temas empresariales que hacen parte de una organización. Todas estas agremiaciones y asociaciones que afilian trabajadores independientes a seguridad social. Los contratistas que tienen modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria, las empresas de servicios temporales, los trabajadores en misión y muy importante el personal civil de las fuerzas militares. A veces creemos que ese personal civil está en ese régimen de excepción, no es cierto. Tenemos que evaluar también a estas personas que, no se, que soportan estos procesos, pero que son civiles. Un momento que se nos trabó la presentación. Listo, por favor me confirmas que sí la vemos. Sí, ahí estamos viendo la diapositiva de cuáles son los instrumentos de la batería de riesgo psicosocial. Gracias. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que la batería de riesgo psicosocial son varios libros, esos los encontramos en los sitios web que tenemos para hacer este proceso. Son varios libros y realmente nos habla de casi 8 guías u 8 procesos que debemos utilizar. Específicamente, estos instrumentos son para hacer evaluación del riesgo psicosocial, que son los que en la mayoría de las empresas lleva un psicólogo y hace la famosa aplicación de las encuestas, ¿sí?
Entonces aquí hacemos 4 procesos o diligenciamos 4 cuestionarios. El primero es el de factores intralaborales. Aquí, ¿qué me evalúa? Aquí me evalúa unos dominios y unas dimensiones. ¿A qué se refiere cuando yo digo dominios y dimensiones? Que realmente aquí me está evaluando el liderazgo, ¿sí? En unos procesos específicos como características de liderazgo, relaciones sociales en el trabajo, retroalimentación, entre otros. Me está evaluando el control sobre el trabajo, entonces, ¿de qué manera yo trabajo y hago estos procesos? Claridad del rol, capacitación, participación. Me está diciendo cómo yo hago mi trabajo, cómo puedo tener control sobre el trabajo que me están dando. Demandas, y aquí en estas demandas hay una amplia variedad, entonces partimos, por ejemplo, de las demandas de condiciones físicas y ambientales, pero también de estas demandas emocionales que hacen que día a día nosotros tengamos diferentes formas de reaccionar frente a quienes nos acompañan en nuestro trabajo. Y por último, me evalúa un tema de recompensas. ¿Qué tanto reconocimiento y qué tanta recompensa tengo en la organización? Recordemos que cuando evaluamos riesgo psicosocial, estamos hablando de una evaluación subjetiva. Entonces, es la forma en la que yo desarrollo mi trabajo. No es la misma percepción que tienen un grupo de personas que están en un área específica. Me explico. Estamos en el área de contabilidad. Para mí depende mis factores personales, depende mis estudios, depende mi experiencia. Yo lo puedo manejar de una manera o de otra. Esto no significa que esté mal manejado o bien manejado. Depende de mis recursos personales. Por ejemplo, algunas personas en estas áreas a final de mes, como todos lo sabemos, son las áreas que más procesos llevan. Entonces nos quedamos hasta tarde, hacemos más acciones y demás. Para algunas personas esto me puede generar un factor de riesgo muchísimo más alto. Para otras, simplemente que tienen un control diferente, no me van a generar riesgos. Por eso cuando hacemos esta aplicación es muy claro recordar que esto es subjetivo y esto depende de cada uno de nosotros cómo desarrolle sus actividades. Esto frente a el riesgo intralaboral. Aquí tenemos 2 formas de aplicación, la forma A y la forma B. Realmente, ¿en qué se diferencian unas de otras? La forma A se la vamos a hacer o la vamos a tener que evaluar a las personas que tienen otras personas a cargo, que serían jefes de área, coordinadores y que tienen un nivel de escolaridad que me permite no solamente hablar de generar liderazgo, sino también de unas posiciones en las organizaciones que necesitan que yo tome decisiones. Y la forma B son personas que no tienen personal a cargo y que por lo general son temas mucho más operativos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una empresa de vigilancia, entonces esta forma B será todos los operativos que manejan el tema de vigilancia y la forma A será, por ejemplo, a supervisores, coordinadores, bueno, y otros procesos administrativos. El segundo cuestionario que manejamos es el de riesgo extralaboral. Si bien, y es muy claro que la organización no siempre tiene el brazo tan largo para hacer acciones específicas en riesgo extralaboral, sí es muy importante contemplar cuáles son esos factores de riesgo y evaluar un poco cómo podemos mitigar esos factores de riesgo. Aquí que nos evalúan, tiempo fuera del trabajo, qué tanto dinero gano y cómo lo gasto al interior de mi hogar, cómo están las condiciones de la vivienda, el desplazamiento, qué tanta comunicación tengo en mi núcleo familiar, en mi núcleo cercano fuera de la organización, cuál es la influencia que tiene mi trabajo en mi casa. Entonces aquí empezamos a ver, por ejemplo, en la mayoría de organizaciones en Colombia y según mi experiencia, tiene que ver con el dinero que ingresa a casa, tiene que ver con las condiciones de mi vivienda, no solamente las condiciones físicas, sino lo que hay alrededor de la vivienda. Por ejemplo, temas de orden público y en Bogotá en los últimos años hemos visto que esto está exacerbado. Temas de desplazamiento, cuánto tiempo me gasto de mi casa al trabajo y viceversa y cuántos transportes tomo. Si bien, digamos que en Bogotá hemos tratado de minimizar las distancias con algunos procesos de transporte público como Transmilenio y demás, a veces uno de los riesgos más altos es este desplazamiento, estas horas de desplazamiento. Tenemos trabajadores que tienen 2 y 3 horas en uno solo de los trayectos, entonces a veces nos dicen, mire, yo tengo que salir de mi casa a las 4 de la mañana, me levanto a las 2, etcétera, etcétera. Entonces es empezar a minimizar un poco el riesgo.
El tercero es el cuestionario para la evaluación de estrés. Aquí hablamos de signos y síntomas específicos y la encuesta es muy clara donde nos dicen los últimos 3 meses que nos hablan de condiciones físicas de sintomatología. Entonces nos hacen preguntas como dolor de espalda, dolor de cuello, adormecimiento, pero también nos pregunta un poco sobre hábitos de vida, si consumimos café, cigarrillo, si consumimos sustancias psicoactivas, bueno, una cantidad de preguntas que nos dicen cómo estamos frente a esos factores que me pueden generar estrés. Entonces, por ejemplo, habrá algunas personas que dicen que todo el tiempo toman tinto, que les duele la cabeza, la espalda y demás. Y aquí revisamos un poco es cómo nosotros estamos trabajando frente a esa sintomatología que se puede generar. Es claro que no todo es de origen laboral, ¿sí? Obviamente hay un montón de cosas que son de origen extralaboral, pero lo importante aquí en este es hacer ese proceso de triangulación, verificar esos resultados intralaborales, extralaborales y de estrés, y cómo estoy triangulando eso para que realmente pueda decir que la persona tiene una condición de salud asociada a un tema laboral. Y por último, tenemos una ficha de datos generales que nos arroja información sociodemográfica y ocupacional. ¿Para qué es esta información sociodemográfica? No solamente para caracterizar a la población en temas de edad, estado civil y demás, sino en temas de bienestar, ¿a qué le apuntamos en riesgo psicosocial? Por ejemplo, si hace 5 años yo tenía el 50% de mis trabajadores o de mis colaboradores que tenían hijos entre 5 y 10 años, 5 años después ya no van a estar en esa edad, sino entre 10 y 15. Eso quiere decir que las necesidades de mis colaboradores frente a todo el tema extralaboral son diferentes. Entonces ya no necesito que les regalen en Navidad, por ejemplo, un muñequito o algo para armar, sino otras necesidades que me implican temas escolares, por ejemplo. Realmente esta ficha de datos generales me apunta a eso, más a planes de bienestar, a planes que me digan, por ejemplo, si tengo muchos solteros, ¿qué puedo hacer con esos solteros? ¿Qué les llama la atención? A planes que tienen que ver con las cajas de compensación. Y aquí es muy importante empezar a hacer esas alianzas estratégicas, no solamente desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino desde otros sistemas. Por ejemplo, desde los programas de bienestar de la organización, desde esos programas que me están diciendo qué hago con mi caja de compensación. Si tengo hijos la mayoría de mi población, perdón, tiene hijos, no sé, más de 17, pero que en este momento no están estudiando, ¿cómo la caja de compensación me puede apoyar o cómo puedo tener información acerca de esos estudios técnicos o tecnológicos a los cuales puede acceder en mi núcleo familiar? Temas de cursos, temas, por ejemplo, de manejo del tiempo libre. A veces las cajas de compensación se reducen únicamente a esas acciones que de cuando en cuando hacemos en las empresas. Es más orientarnos a utilizar esos servicios mucho más grandes que tiene la caja de compensación. Listo. Los otros instrumentos, permíteme un segundo porque estamos como, listo. ¿Cuál es la periodicidad para hacer esta evaluación? Realmente la evaluación en la resolución 2646 no me hablaban de periodicidad. Simplemente me decían, evalúe, controle y vuelva y evalúe. ¿Qué nos dice la 2764? Que nosotros aquí ya debemos verificar cuáles son esas condiciones de riesgo, tanto para la forma A como para la forma B. Y nos dice específicamente que cuando tenemos evaluaciones en alto riesgo, debemos hacer una evaluación anual, pero no solamente es evaluarlo, sino a partir del momento en el que nosotros empecemos a ejecutar acciones específicas para mitigación de riesgo, tenemos un año para volver a hacer evaluación. Pero adicionalmente la 2764 me dice, ya no solamente haga capacitación, no sé cuántos de los que están aquí dicen riesgo psicosocial. Ay, sí, capacitación de trabajo en equipo. Ay, sí, voy a hacer una capacitación de liderazgo. Y el riesgo psicosocial o la gestión del riesgo psicosocial va más allá. Esta resolución me dice específicamente que yo debo empezar a trabajar en la fuente, en el medio, en el individuo, y tengo que empezar a hacer unos cambios administrativos y otros cambios que me van a permitir realmente gestionar el riesgo psicosocial. Vuelvo e insisto, el riesgo psicosocial al ser parte del sistema de gestión no está ya solo, porque casi siempre vemos riesgos entonces eléctrico, locativo, mecánico, y el psicosocial está por allá
como perdido en la nebulosa y tenemos es que empezarlo a unir. Un ejemplo, tenemos una trabajadora que nos dio en riesgo psicosocial muy alto, empezamos a verificar, tiene una condición de salud visual, por ejemplo, pero me estaba diciendo que no se puede concentrar, bueno, que tiene algunas indicaciones, por ejemplo, por salud mental. Cuando vamos a su puesto de trabajo, aparte de su condición de salud, de una disminución visual, vemos que su puesto de trabajo, por ejemplo, no tiene suficiente iluminación. Entonces, si todo el tiempo tengo que estar más cerca al computador, tengo que cerrar los ojos, la luz me molesta, definitivamente no me voy a concentrar y no voy a ser productivo. Entonces, esta sumatoria de cosas es lo que nos hace ver que aquí el riesgo psicosocial no es allá solito y hagámosle una capacitación de atención. No, va más allá, es realmente unir los procesos del sistema de gestión. Y también nos dice que si tenemos un nivel de riesgo medio, bajo o sin riesgo, lo podemos hacer cada 2 años, hacemos la aplicación, pero debemos tener en cuenta que esta aplicación anual o cada 2 años me dice que yo debo hacer planes de gestión para la mitigación del riesgo. Si bien puede que no me salga alto y muy alto todo, sí es importante que cada uno de los dominios y de las dimensiones del riesgo intralaboral especifiquemos o lo veamos con un poco más de lupa cuáles son las acciones que podemos generar para mitigar el riesgo, para mejorarlo, para mantenerlo igual. Un momento porque se nos está quedando esto. Bueno, la batería también tiene 3 guías que nos ayudan muchísimo a hacer el fortalecimiento del riesgo psicosocial. Aparte de estos 4 instrumentos que son las aplicaciones de las encuestas que siempre realizamos, contamos con 3 guías más. ¿Estas guías de qué se tratan? Uno es la guía general de análisis de puesto de trabajo. Estas son intralaborales y lo que hacemos es tomar un dominio específico y verificar cómo está ese puesto de trabajo. Por eso hablamos de un análisis específico. Es súper importante aclarar que este análisis de puesto de trabajo no es el mismo que aplicamos para procesos de calificación de origen. Este es un proceso totalmente aparte. Si bien no lo hablan, digamos que no lo especifican como análisis de puesto de trabajo, no son los mismos, no nos hablan de la misma caracterización y no nos lo evalúan de la misma forma. Entonces, el análisis de puesto de trabajo es una de las guías. La segunda guía es la de entrevista semiestructurada y es simplemente guiar una entrevista a un grupo de trabajadores para saber cómo está funcionando un poco, por ejemplo, el tema del liderazgo. Entonces, cuando hacemos este tipo de entrevistas, podemos verificar, por ejemplo, si lo que nos puntuó en la encuesta realmente está en línea con lo que vimos en la organización. ¿Por qué lo hablamos que está en línea? Yo puedo aplicar la encuesta el día de hoy y estar, digamos, en un día normal, por decirlo de alguna manera. Entonces, en mi casa todo está bien, en el trabajo está bien, llegué fácil a mi sitio de trabajo, estoy muy bien en mis reuniones, entonces me pude concentrar perfectamente y realizar una encuesta que realmente apunta a mi sentir. Pero puede ser que otras personas no hayan tenido el mejor de los días, llegué tarde, tuve alguna calamidad doméstica, etcétera, etcétera. Y en el momento de la aplicación no estaba 100% atenta, entonces esta encuesta me pudo haber dado muy alto. Entonces lo que hacemos en esta entrevista semiestructurada es tratar de verificar un poco cómo estamos realmente en esa calificación que tenemos. Pero, ¿para qué debemos hacer todo este proceso y sobre todo cómo hacemos la custodia de esta información? Es muy importante tener en cuenta que esta batería de instrumentos es casi como una pequeña historia clínica, ¿sí? Aquí me habla de muchísimas cosas que son susceptibles no solamente para el trabajador, sino también para el empleador. Por lo tanto, debemos tener una custodia que bajo la normatividad vigente es específica. Entonces, hablamos que si lo hace una IPS contratada por el empleador, la custodia estará encargada de ese empleador, ¿sí? Únicamente le entrega a la empresa en algunos casos los consentimientos informados, pues obviamente por temas de auditorías y demás, y la trazabilidad general del proceso. Por lo general, esta encuesta, o digamos que dentro de la norma nos dice que nosotros debemos hacer la tabulación en un aplicativo específico, nos arroja una base de Excel en la cual vemos persona por persona cómo está todo el tema de su riesgo. Esto es lo que nos entregan
junto con, bueno, los informes y demás, y esto es lo que nosotros custodiamos como empresa. Pero el prestador del servicio es el que custodia el físico de estas encuestas, de estas 4 encuestas. Cuando las empresas también cuentan con servicios médicos internos y lo hacen psicólogos especialistas y demás, son estos psicólogos los que custodian esta información. Recordemos que los únicos que pueden hacer gestión del riesgo psicosocial y aplicación de la encuesta son psicólogos especialistas que cuenten con licencia vigente en el manejo del riesgo psicosocial. ¿Bien? Y en caso de ser aplicado por psicólogos especialistas externos a la organización, estos también mantendrán su custodia, obviamente garantizando a la empresa que esta custodia realmente es la que se requiere bajo la normatividad vigente. Bien, la resolución 2764 nos dice qué es lo que debemos hacer frente a la gestión del riesgo. Aquí nos indica que debemos utilizar la guía técnica general y varios protocolos de acciones de promoción y prevención, algunos protocolos que son específicos para condiciones de salud y otros que están por sectores. Específicamente nos dice que utilizar estas guías y estos protocolos bajo estos 3 enfoques. El primero, como un instrumento de promoción de la salud y prevención de los efectos adversos en la salud. La promoción de la salud, sobre todo de la salud mental, se nos quedó únicamente, repito, en hacer capacitaciones. Entonces, vamos a hacer una capacitación sobre trabajo en equipo, porque se supone que estamos mal de trabajo en equipo o queremos prevenir que lleguemos a un proceso de trabajo en equipo que no sea el adecuado. Estos instrumentos nos dicen que debemos ir más allá, que debemos hacer promociones sobre todo de salud mental, teniendo en cuenta la ley 1616, donde nos dice que debemos hablar mucho del tema de salud mental. Luego de pandemia, o mejor, empezamos a ver realmente la necesidad de salud mental en pandemia. Y post pandemia empezamos a recibir todo lo que en ese momento no tramitamos en temas de salud mental, entonces debemos empezar a trabajar en estos temas de promoción y de prevención de esos aspectos adversos que tenemos como gestión del riesgo psicosocial. El segundo enfoque es como un componente que debemos integrar al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Les repito, a veces en las organizaciones como que todos los riesgos son importantes y el de riesgo psicosocial está como, cada año me acuerdo que tengo que hacer la aplicación de la encuesta, pero es realmente empezar a gestionar ese riesgo de una manera diferente. ¿Cómo lo podemos unir a otros riesgos? En algunas organizaciones los PBs biomecánico y psicosocial van muy de la mano porque podemos tener condiciones de salud físicas, biomecánicas u osteomusculares, como lo tengan organizado, pero tiene secundario un diagnóstico de salud mental que me impacta específicamente el tema de riesgo psicosocial. Entonces aquí podemos trabajar en cadena. Temas como, por ejemplo, la percepción de ruido, de iluminación, de ventilación, también nos genera disconfort y se ve de alguna manera en temas de riesgo psicosocial. Y el tercer enfoque es un mecanismo de intervención de los factores de riesgo psicosocial que identificamos en la aplicación de estas baterías. Entonces, ya no es solamente hacer esas actividades que cualquier persona de alguna manera puede decir, yo creo que así lo impactamos, sino también podemos tomar estos protocolos. Allí tenemos 17 acciones específicas que me ayudan en la mitigación del riesgo. Entonces, empezar a verificar una por una cuáles definitivamente puedo hacer como organización, cuáles no puedo hacer, qué enfoques puedo manejar y demás. Adicionalmente, vuelvo y les repito, tenemos unos protocolos específicos, por ejemplo, en burnout, en comité de convivencia, tenemos algunos para las empresas públicas, transportes y demás. Entonces, la idea es tomar estos protocolos y poder empezar a trabajar con cada uno de ellos de acuerdo a la naturaleza de la organización y a la identificación que tuvimos a través de la aplicación de las encuestas. También aquí nos indica cuáles son las cosas que debemos hacer como empresa, no solamente en situaciones de emergencia sanitaria, sino de manera general. Entonces, por ejemplo, como empresas, como organizaciones, no siempre ha sido tan puntual o tan interesante el tema de hacer atención psicológica remota. Recordemos que a nivel distrital tenemos una cantidad importante de líneas de atención que tenemos en salud mental. Tenemos la línea púrpura, por ejemplo, de la Secretaría Distrital de la Mujer. Tenemos una línea de salud mental que está con el 123. Varias ARLs tienen procesos o líneas de atención de salud mental
pero estas no nos quieren decir que no llevemos a nuestros trabajadores a manejar los temas con EPS, ¿sí? Siempre en temas de salud mental o en cualquier condición de salud, debemos acudir también a las EPS, eso es lo primero que debemos hacer. Sin embargo, sabemos que nuestro sistema de salud en temas de salud mental como que no tiene mucha ventaja a veces. En los seguimientos que hacemos nos dicen, por ejemplo, que las citas con psicología están a 4 o 5 meses y las citas con psiquiatría están entre 2 y 3 meses. Entonces, empezar a trabajar esos temas de atención psicológica remota en la organización, no solamente con personal propio, sino también uniéndonos a esos temas que tienen que ver con salud pública. También deben proporcionar y desarrollar acciones de promoción de la salud mental. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuándo es el día de la prevención de suicidio, la prevención mundial del suicidio? O el día, por ejemplo, de la salud mental a nivel mundial. Entonces es empezar a generar esas acciones que nos impactan. Muchos de nosotros jamás vamos a saber qué pasa ni en la cabeza ni fuera de nuestro sitio de trabajo de nuestros compañeros, pero impacta positivamente en salud mental. Empezar a hacer estas acciones de promoción, por ejemplo, de evitar el rumor o los chismes de pasillo. Eso realmente nos da, nos va en detrimento de la salud mental. Empezar a hacer prevención e intervención de estrés. Estrés no es solamente decir, oh, tengo mucho estrés, oh, mi trabajo me genera mucho estrés. Es empezar a verificar realmente cuáles son esas acciones a nivel intralaboral que nos generan un estrés general. Empezar a hablar de temas de trastornos mentales. Antes decíamos cuando simplemente veíamos a alguien que no podía controlar sus emociones, ay, está loco o está loca. No, es empezar a trabajar realmente en que es un trastorno mental y empezar a sacar de nuestro vocabulario todo lo que tiene que ver con, de alguna manera, burlarnos del otro en temas de salud mental. Y obviamente utilizar todos los protocolos de intervención que tenemos. Que es muy importante tener en cuenta y es el alcance de las administradoras de riesgos laborales. Por años solamente nos dijeron que ellos nos hacían únicamente unos procesos de acompañamiento en temas de riesgo psicosocial. Aquí en la 2764 nos dice que realmente las administradoras de riesgos laborales tienen unas acciones complementarias o que impactan directamente. Una, realizar las campañas y tener todos estos tres espacios de capacitación enfocados a todo lo que tiene que ver con salud mental, manejo del estrés, mejoramiento de condiciones, todo el tema de manejo emocional y demás. Implementar líneas telefónicas de ayuda, de intervención psicosocial, soportes en crisis y demás. Incluso las ARLs en estos últimos años han tratado de hacer un proceso de PAP, que es todo lo que tiene que ver con primeros auxilios psicológicos, y es empezar a capacitar a personas en el entorno laboral en este proceso de primeros auxilios psicológicos, como lo hemos trabajado en los últimos años. Por ejemplo, a las personas del comité de convivencia, el COPAS, las personas que están en brigadas de emergencias, porque realmente esto impacta muchísimo en la salud mental. Desarrollar acciones de promoción de salud mental, identificación, prevención, intervención, todo lo que tiene que ver con salud mental. Y brindar apoyo emocional no presencial de escucha y orientación. Muchos tienen números telefónicos, números celulares, WhatsApp, tienen procesos en redes sociales, entonces es empezar a trabajar en todos estos aspectos que van a mejorar este tema de riesgo psicosocial. Y por último, y no menos importante, es empezar a hablar de nuestros programas de vigilancia epidemiológica. ¿Qué son estos programas de vigilancia epidemiológica? Es documentar cómo estamos trabajando el tema de riesgo psicosocial, ¿sí? Cómo debemos ingresar a un sistema de vigilancia epidemiológica y qué debemos hacer en todo este proceso. Entonces, por ejemplo, ingresan todos los eventos identificados por quejas de presunto acoso laboral. Recordemos que esto es parte de los procesos que tienen que ver con comités de convivencia y es empezar a generar esos espacios. Sin embargo, en algunas empresas y para algunas personas, estas quejas por presunto acoso laboral realmente tienen un impacto en su salud mental, entonces es incluirlas en estos sistemas de vigilancia. Todo lo que tiene que ver con consumo problemático de alcohol y sustancias psicoactivas. Realmente cuando es problemático es cuando definitivamente yo ya no puedo trabajar en ellos de forma individual, sino tengo que buscar otros procesos, ya sean en EPS, en IPS y demás. Trabajadores que se accidenten de forma reiterativa. Hemos tenido trabajadores, por ejemplo, que en un periodo de 4 meses se han accidentado 6, 7, 8 veces.
y son accidentes que son accidentes muy pequeños, pero que tienen que ver con memoria, atención, concentración y demás. Por ejemplo, caídas a nivel. Las caídas a nivel por estar chateando, por estar pensando en otra cosa, son las más recurrentes en las organizaciones. Entonces, empezar a verificar en esos trabajadores que son reincidentes cómo está impactando su salud mental. Todo el tema de patologías comunes o laborales que tengan que ver con exposición a factores de riesgo psicosocial y que estén calificados o en procesos de calificación. Aquí es muy importante tener en cuenta que estas patologías no son solamente de salud mental, o sea, no son la ansiedad, la depresión y otras, sino son o acidopépticas o tienen que ver con nuestro sistema circulatorio, accidentes cerebrovasculares y demás. Dentro del proceso de calificación de origen tenemos un amplio número de patologías que nos indican que pueden ser por exposición a factores de riesgo psicosocial. Por eso es muy importante que cuando a nuestras empresas lleguen estos procesos de calificación, tengamos claro que no se maneja con el análisis de puesto de trabajo contenido en la batería. Esto tiene una normatividad diferente y se maneja desde un protocolo específico para calificación de origen, que tiene visita domiciliaria, que tiene revisión de historia clínica, que tiene entrevista con el jefe inmediato, con algunos compañeros, que tiene un periodo específico en el cual vamos a evaluar ese proceso de calificación. También vamos a ver todos o van a ingresar a nuestro sistema de vigilancia los casos que reportan con incapacidades con diagnósticos asociados a riesgo psicosocial. Aquí tenemos también un amplio abanico. Por lo general, en algunos profesionales escriben estrés laboral sin que esté, digamos, en el CIE-10 o esté especificado, debemos hacer este proceso. Y otros que tienen que ver con salud mental, que tienen que ver con temas coronarios o que tienen que ver con temas gástricos. Eventos vitales estresantes, por ejemplo, la pérdida de seres queridos, que fue lo que tuvimos en pandemia y post-pandemia. Tiene que ver, por ejemplo, con que se vaya un hijo de casa con una pérdida traumática y demás. Casos de estrés postraumático, bueno, digamos que aquí sí se reduce un poco el tema y tiene que ver con accidentalidad o con algunos puntos específicos y trabajadores con efectos en salud mental derivados precisamente de esta situación de emergencia sanitaria, ambiental y social. ¿Cuáles están aquí contenidos? No solamente lo que venimos pasando por COVID, sino, por ejemplo, desastres naturales, accidentes y cosas que realmente nos generan unos efectos grandes en salud mental. Hasta aquí nuestra intervención en este proceso. No sé si tenemos dudas. Si tenemos dudas, entonces me cuentan si tenemos dudas en el chat y estoy atenta. Hola, Joana, claro que sí, vamos a revisar qué dudas tenemos el día de hoy por parte de nuestros asistentes, pero antes vamos a realizar un sondeo que solemos poner en todas nuestras charlas y capacitaciones. En este momento ya lo pueden ver en pantalla. La pregunta es muy fácil. El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy. Dos opciones, sí o no, seleccionan una de ellas y luego le dan clic al botón enviar. Vamos a dejar abierto el sondeo un minuto para que todas las personas puedan responderlo.
Perfecto, muchas gracias a todas las personas que respondieron esta encuesta, este sondeo es de bastante ayuda para nosotros, ya lo voy a cerrar. Y bueno, ahora sí vamos a revisar qué preguntas tenemos para hoy, Joana, de ese tema tan interesante. Aquí Rafael Antonio Melo Arenas dice, si en la aplicación de la batería de riesgo psicosocial me arroja resultados generales y no específicos, ¿cómo puedo saber cuál es la persona que sufre el estrés o ejerce los controles? Bueno, es importante aclarar, como se los dije, nosotros debemos hacer la tabulación en el programa que nos da el ministerio y ahí siempre nos va a dar resultados específicos y no resultados generales únicamente. ¿De qué dependemos? Uno, obviamente de la experticia de la persona que te está haciendo la evaluación de riesgo psicosocial, pero también es claro que únicamente un psicólogo especialista puede hacer esas intervenciones individuales. ¿M? Esas intervenciones individuales, ¿a quién? A quien en la batería nos muestra que tiene riesgo intralaboral, extralaboral, estrés, medio alto o muy alto. Pero todas las encuestas nos van a dar esos temas individuales, no solo generales. Lo que pasa es que, digamos que algunos colegas únicamente se quedan en el tema de general y no en el tema individual, que también es súper importante manejar en todos los procesos. No sé si resolví la inquietud. Listo, Joana, vamos a revisar qué más preguntas tenemos acá de nuestros asistentes. María Teresa Rodríguez Alvarado pregunta, para el caso de un restaurante de 15 trabajadores, ¿cómo gestionó el psicólogo para la realización de la batería? Bueno, por lo general ese tipo de acciones las hacemos psicólogos independientes o la puedes solicitar verificar con la IPS donde estás haciendo los exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso. Algunas IPS también prestan ese servicio y en otras ocasiones simplemente los psicólogos que trabajamos de manera independiente hacemos ese proceso. Perfecto. Aquí Liliana Ruiz nos pregunta, dentro de la resolución 2746 se indica la frecuencia o periodicidad, perdón, de aplicación de la batería. La 2764, sí. La 2646, no. La 2646 es la del 2008, que es la primera. La 2764 es la del año pasado y ahí nos dice, si tenemos riesgo alto y muy alto, anual. Si tenemos riesgo medio, bajo o sin riesgo, cada 2 años. Listo, aquí tenemos otra pregunta de Ángela Bustillo. Cuando la empresa realiza una batería a varios clientes y el informe sale general, ¿cómo se puede acotar la información al cliente que requiera la intervención? Uy, me perdí en la pregunta, nuevamente. Listo, vuelvo y te la leo. Cuando la empresa realiza una batería a varios clientes y el informe sale general, ¿cómo se puede acotar la información al cliente que requiera la intervención? Bueno, entiendo y porfa, quien hizo la pregunta me corrige en el chat, que me estás diciendo que si yo soy una empresa que maneja varios clientes y que hago una aplicación para todos esos clientes, ¿cómo lo individualizo por cliente? Entonces, uno, cuando hacemos actividades de riesgo psicosocial, entregamos de manera general a población que tenga más de 10 trabajadores, 8 trabajadores, porque cuando salen los resultados, a veces podemos de manera fácil identificar quién es la persona que me está diciendo que no se encuentra a gusto con ciertos temas organizacionales. Entonces, lo primero es verificar ese cliente cuántos trabajadores tiene. Y lo segundo es, o mi sugerencia muy respetuosa, es cuando se hagan estos procesos a muchos clientes lo individualice, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo muchos clientes del sector salud. Entonces, yo voy a hacer si bien voy a aplicar a muchas IPS, yo tengo que individualizar, entonces lo voy a aplicar a la IPS Juanito, a estos 10 trabajadores. Necesito los resultados para estos 10. Le voy a aplicar a la IPS Caminemos Juntos a 12 trabajadores. Necesito el informe para estos 12 trabajadores. Y así para cada uno de los clientes. No es que, qué pena con ustedes, con Agata, no es que tengamos que hacer, digamos, temas álgidos o temas muy, muy, muy grandes, sino que debemos tener en cuenta
¿cómo podemos individualizar cada uno de esos clientes? Yo entiendo que varios de esos procesos lo hacemos porque a veces nos sale un poco más económico si tenemos 80 trabajadores, pero realmente si es por clientes hay que individualizar, entregarle a cada uno su informe según su número de trabajadores y los trabajadores que están con ellos. No sé si esa respuesta fue clara. Listo, Joana, continuamos aquí con más preguntas de nuestros asistentes. Laura Lozada pregunta, ¿me puedes dar un ejemplo de cómo desarrollar acciones de promoción de la salud mental? Bueno, por lo general en las organizaciones tenemos o algún intraweb, ¿m? O tenemos unos chats para la organización, y una de esas acciones de prevención y promoción puede ser por medio de, se me fue el nombre, banner, o por medio de alguna publicación específica que nos hable de salud mental. Súper importante. Esa prevención de salud mental también va encaminada a esas líneas de atención. Busquemos las líneas de atención del distrito y hagamos temas en prevención. Hablemos, por ejemplo, o hagamos algunas publicaciones que tienen que ver con el cuidado de la salud mental, con el manejo de las emociones, con el manejo del control del estrés. A veces suenan muy básicas, pero realmente eso es lo que impacta en los trabajadores. A veces yo estoy pasando por un momento muy álgido emocionalmente y me llega un mensaje por WhatsApp o a mi correo institucional donde me dicen, ¿sabes qué es el manejo de las emociones? ¿Sabes cómo manejar tus emociones? Y me da información. Eso también es prevención. Listo, Liliana. Laura Lozada también pregunta, ¿qué entidades nos pueden capacitar en primeros auxilios psicológicos? Mira, la Secretaría de Salud tiene varios programas que van orientados a primeros auxilios psicológicos. Ellos tienen un curso de 8 horas, creo que es, y otro de 16 horas donde nos hablan específicamente de primeros auxilios psicológicos, y también los pueden solicitar con sus ARLs. Las ARLs tienen manuales de intervención en primeros auxilios psicológicos que se los pueden entregar a las organizaciones e incluso hacer capacitaciones con sus profesionales. Listo, aquí. Elena Gómez Castañeda pregunta, si esa plataforma del ministerio no funciona, ¿qué hacer? No, perdóname, la plataforma del ministerio, ¿para qué acción? ¿Para la tabulación de las encuestas o para los cursos? Porque son dos Ya. cosas. Sí, ya pidamos el espacio para que Eliana Gómez, que nos hizo esa pregunta, pues nos especifique. Mientras tanto, pues continuamos aquí con Luisa Ocampo. Con esta nueva resolución ya no se tiene en cuenta la 2404 de 2019. No, la 2404 fue derogada con la 2764. Listo, Alexandra Almanza pregunta, si la empresa no realiza la batería de riesgo, ¿eso conlleva alguna multa? Recordemos que dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tenemos el proceso de matriz legal. Dentro de la matriz legal está las resoluciones 2646 y 2764. Estas resoluciones son de obligatorio cumplimiento. En temas de auditoría, simplemente podemos tener una no conformidad mayor que va orientado a otros temas de ministerio. Ahora, el ministerio en este momento está trabajando fuertemente en seguimiento a temas del sistema de gestión, sin olvidar el tema de salud mental. Entonces, realmente, más que si les van, digamos, si va a ser un proceso como el que ustedes nos están contando, es más la calificación cuando hablamos de sistema de gestión. Entonces, no podemos tener una calificación sobre 100, ni sobre 90, ni sobre 80, cuando no cumplimos la normatividad. La 2764 está dentro de esta. Listo, Joana. Aquí Paula Andrea Restrepo Arango pregunta, teniendo en cuenta la importancia de la individualidad, ¿cómo se hace con la confidencialidad cuando el gerente quiere la información de cada colaborador? No hay nada que hacer. Está bajo reserva y única y exclusivamente lo maneja un psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo. Aquí no es que el gerente quiere que, no, aquí los resultados son generales y la individualización únicamente se hace dentro del sistema de vigilancia en el programa de salud mental por un psicólogo especialista.
En el momento en el que alguien divulga esa información, es casi, casi como si estuviera divulgando una historia clínica. Entonces, tiene también unos temas legales que obviamente no querríamos tener que afrontar. Listo, aquí Eric Davinson Esquivel Peña pregunta, ¿el psicólogo que aplica la batería debe ser especialista? Sí, señor, porque debe contar con licencia vigente. Listo, Sandra Viviana Balanta Villafara pregunta, ¿cuál debe ser la estructura de mi programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial? La 2764 en el artículo, si no estoy mal, noveno, nos muestra la estructura en la 2646, la estructura del programa de vigilancia epidemiológica como documento, ¿sí? Ya ahí lo tenemos que pasar al plan de trabajo y estructurar intervención primaria, secundaria y terciaria. Pero como estructura documental la encuentras en la 2646 del 2008. Perfecto, Joana. Yesenia del Carmen Díaz Lara pregunta, ¿a una empresa que maneja trabajadores en misión que los contratos son menos de un año, ¿al cuánto tiempo se puede aplicar la batería? Realmente en la batería, en el documento, nos dice que debe ser luego que las personas tengan un tiempo que pueda calificar la organización. Por lo general, los psicólogos especialistas lo que hacemos es darnos un tiempo superior a 6 meses, ¿sí? O sea, cuando la persona ya ha superado los 5 o 6 meses, los incluimos en el tema de la aplicación de la encuesta. Listo, aquí Sandra Gómez pregunta que cuánto cuesta aplicar esta encuesta. Eso depende del número de trabajadores y del nivel de riesgo. Realmente, si tú me preguntas si está estandarizado, cuánto cuesta por persona, no hay un estándar específico. Lo que hacemos nosotros es verificar cuántas personas, el nivel de riesgo, bueno, entre otras para hacer el proceso, pero realmente depende de eso. Perfecto, seguimos aquí con Huber Andrés Rondón Marín. ¿Qué es mejor, aplicar la batería por software o presencial? Recordemos que a la fecha el ministerio no la tiene de manera virtual, ni en software ni nada. Nosotros a hoy con la resolución 2764 es clara que la única manera de aplicación es en papel y lápiz. No hay un software, así te lo vendan diciendo que el ministerio me dio el permiso. Lo único es que les muestren de manera escrita que el ministerio dio el permiso o el aval para que haya sido, para que sea de manera virtual o en software. De resto, hasta el momento, ninguna empresa a nivel nacional, ni mucho menos internacional, tiene el permiso para hacerlo. La resolución 2646 y la 2764 son clarísimas que es en papel y lápiz. Listo, aquí continuamos con Ángela Bustillo. ¿Cómo se puede identificar a trabajadores que estén recién ingresados o que llevan poco tiempo en la empresa? ¿Y cómo se puede intervenir sin dar una condición de estabilidad reforzada? Uy, no entendí. ¿Cómo se pueden identificar trabajadores que acaban de ingresar? Pues por la fecha de ingreso. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, pues sí, eso también entendí en la pregunta. Y lo otro que dice es cómo se puede intervenir si dar una condición de estabilidad reforzada. A ver, la estabilidad laboral reforzada depende de una normatividad específica. Así las personas tengan diagnóstico de salud calificado como enfermedad laboral, no es una estabilidad laboral reforzada. La norma nos dice específicamente cuáles son los diagnósticos que nos lo dan. Esto es más por diagnóstico que por tiempo y demás. Tiene que ver con el programa de reincorporación, reintegro y demás y además con lo que nos diga la Junta Nacional y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, ¿sí? Es únicamente en un proceso estricto que tiene que ver con medicina del trabajo que nos da estabilidad laboral reforzada. A la fecha, Colombia tiene muy pocas personas que se encuentran en este proceso, ¿sí? Y la estabilidad laboral reforzada no es, digamos que hasta el momento en lo que he conocido y manejado, no tenemos temas de salud mental que nos apunten específicamente a eso. Digamos que es una sumatoria de cosas lo que nos da la estabilidad laboral reforzada. Entonces, ahí sí tenemos es que verificar un poco la normatividad y realmente hacia dónde va tu pregunta, porque no me es muy clara. Listo, continuamos aquí con Diego Ortiz. ¿Cómo influyen los resultados psicosociales en las competencias laborales y cómo se gestionarían?
A ver, recordemos que para ingresar a la organización nosotros tenemos que tener un proceso de entrevista, algunas personas hacen entrevistas, pruebas psicotécnicas y demás. Realmente con esas pruebas de entrada es que definimos las competencias laborales. El tema de riesgos psicosociales porque yo ya estoy en la organización y hay unos factores intralaborales que a mí me generan riesgo, ¿sí? En temas generales, ahí no tendría, digamos, un mayor impacto en temas de competencias porque cuando yo hice el ingreso, yo debía haber verificado cuáles son esas competencias laborales. Ahora, sí hay diagnósticos de salud que con el paso del tiempo nos pueden generar, digamos que algún tema, alguna dificultad para empezar, digamos, para continuar haciendo lo que yo ya venía haciendo y que la organización me contrató. Ahí lo único que debemos hacer es un seguimiento específico a la condición de salud. Si es una enfermedad de origen laboral, obviamente tenemos que trabajar con la ARL frente a los procesos de seguimiento, recomendaciones médico-laborales y demás. Si es de origen común, tenemos que estar muy pendientes del seguimiento y las recomendaciones que emita el especialista tratante, que para este caso es el psiquiatra. Los psicólogos somos un apoyo a todo el proceso médico, pero nosotros solamente emitimos impresiones diagnósticas. Nosotros como psicólogos no emitimos recomendaciones que tienen que ver con espera mental, ni tampoco hacemos valoraciones de tipo psiquiátrico. Entonces ahí es simplemente incluir a esas personas en el programa de salud mental, en el sistema de vigilancia y hacer seguimiento a la evolución del cuadro clínico y si ese cuadro clínico tiene alguna injerencia importante en las competencias laborales. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona que maneja montacargas y tiene, por ejemplo, un proceso ansioso o de depresión, tenemos que verificar los medicamentos, la frecuencia de los medicamentos, cómo está en sintomatología y demás, y sí tendría que irse al programa de reincorporación y hacer una reconversión de la tarea. Y es que ya no sea conductor de montacargas, sino que tenga que pasar a otro proceso donde su diagnóstico de salud le permita ser muy, muy, muy funcional. Eso en términos generales. Listo, Melissa Gómez Sánchez dice, no comprendí el tema de las custodias. ¿Quién debe hacerse cargo de las encuestas? ¿La IPS, prestadora de exámenes médicos, la empresa o el psicólogo? ¿Quién ustedes contraten para hacer el proceso? Si contratan a la IPS que les hace los exámenes médicos, es la IPS la que debe custodiar. Si contratan un psicólogo externo a la organización, es el psicólogo el que debe hacer la custodia. Es quien haga la aplicación de las encuestas. Obviamente la norma me dice que yo no puedo ser juez y parte, o sea, yo no puedo, a mí no me pueden contratar en la empresa para que haga la aplicación de las encuestas y custodiarlas ahí. Tendría que enviarse a la IPS donde se hace el proceso de exámenes médicos. Listo, aquí tenemos otra pregunta de Melissa Gómez Sánchez. En nuestra empresa, los dos cargos de alta dirección son contratistas, pero no están dentro de la nómina de la empresa, solo presentan cuenta de cobro. ¿También se les debe aplicar la batería? Sí, señora. La batería se aplica a personal directo, contratistas, prestación de servicios, a todo el personal que lleve más de 5 o 6 meses. Listo, aquí María Teresa Rodríguez Alvarado tiene otro caso, dice ella. ¿Y si la empresa no cuenta con un psicólogo al interior de la empresa para darle manejo a los casos individuales, lo puede manejar la persona encargada del personal dentro de la empresa? Dice ella, aclara que la empresa es de 15 personas. Tiene que ser una persona con licencia en seguridad y salud. La norma es clara, debe ser psicólogo. Estas personas lo que pueden hacer es las actividades generales de riesgo psicosocial, pero la especificación de manejo de casos y demás es únicamente psicólogo especialista con licencia. Listo, Joana. Seguimos aquí con Paula Andrea Restrepo Arango. Al tener la información de la situación individual, como psicólogo especialista, ¿puedo decirle al colaborador que debe ser intervenido? Si entendí la pregunta es, los resultados de las encuestas me dicen, a ver, los resultados de las encuestas nunca me van a decir si alguien necesita una intervención específica en riesgo psicosocial que tenga que ver con procesos médicos, ¿sí? Lo que sí me dice es que debo incluirlos en uno de los grupos de exposición similar específico para gestión del riesgo, ¿sí? Pero lo que yo reviso es el dominio en el cual la persona se encuentra, digamos que ubicada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos es un tema de demandas cuantitativas, entonces las acciones
yo las voy a orientar a ese grupo de personas que me dio demandas cuantitativas medias, altas o muy altas, ¿sí? Entonces, eso digamos que sí es transversal, es genérico y es transparente. Cuando hablamos de condiciones de salud específicas es cuando la persona ya nos da por historia clínica una condición de salud que amerita un seguimiento específico, ¿m? Ya sea de origen laboral o de origen común. Pero eso digamos que cuando yo establezco mi programa de vigilancia epidemiológica, como lo hago yo, porque otros profesionales lo pueden hacer diferentes, yo tengo una prevención, digamos, primaria, que es todo lo que tiene que ver con PIP, una secundaria, que es donde ubico a todas las personas que por encuesta de riesgo psicosocial requieren alguna intervención específica, y en intervención terciaria dejo todo lo que es temas de salud mental y ahí incluyo a las personas que tienen un diagnóstico de salud. Entonces, la primera y la segunda no necesariamente la tiene que hacer un psicólogo especialista, es lo ideal. ¿M? Pero esas acciones pueden ser, por ejemplo, con la ARL, pueden ser con una persona externa, etcétera, etcétera. Lo que sí o sí me dice que tiene que hacer un psicólogo con licencia es, aparte de la aplicación de las encuestas, toda la intervención individual en salud mental. Listo, Joana. Yesenia del Carmen Díaz la pregunta, ¿se puede tabular la información de la batería en otro software que no sea la del ministerio? No, señora. La norma es clara, la 2646, donde dice que se debe utilizar el software del ministerio. Listo. Marta Medina pregunta, ¿desde cuántos trabajadores puedo aplicar la batería? Para obtener resultados confiables, yo diría, por mi experiencia, superior a 8 o 10 trabajadores. Realmente la aplicación se puede hacer desde un trabajador. El tema específico es cómo gestiono ese riesgo, ¿sí? Pero si tengo un grupo pequeño, igual voy a hacer un informe general y puedo hacer intervención a esas personas. Para dar temas, digamos que más específicos, que me incluya temas de salud mental específicos, sí tienen que ser más de 10 trabajadores, pero la aplicación de la encuesta, recordemos que es que a mí siempre se me confunde, bueno, la estándares mínimos nos dice que también debemos responder a la 1072, donde se incluye el tema de gestión de riesgo psicosocial. Perfecto, Joana. Te quiero agradecer por acompañarnos en este espacio, por aceptar la invitación y por compartir todos tus conocimientos. No sé si quieras añadir algo más para concluir y para cerrar esta charla de hoy. Agradecerles a todos sus preguntas, el espacio, el tiempo que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias a Unipymes por esta invitación y bueno, esperamos encontrarnos en otro espacio y que realmente el espacio de hoy les haya servido para la gestión de riesgos psicosociales en sus organizaciones. Perfecto, Joana. Nuevamente, muchas gracias y muchas gracias también a todos los asistentes que siempre están muy pendientes de todas nuestras charlas y nuestras capacitaciones aquí en la Fundación Unipymes y LatinPyme. Los quiero invitar a nuestra próxima charla, que es el próximo miércoles 28 de febrero. Es sobre el metaverso y el talento humano a la misma hora de 11 a 12. Así que los esperamos y les deseamos que hoy tengan un muy buen día. Hasta la próxima charla.